A las 3 con 3. Escucha todos los martes y jueves a Juan Álvaro Zaragoza, solo por www.poderciudadanoradio.com. Enciende tu monitor, un poco de azúcar y buen humor y ya estás cafeteando con Taba. Todos los miércoles a las 10 de la mañana, entre sorbo y sorbo, conoce la cartelera y a los artistas que enriquecen nuestra cultura. Cafeteando con Taba. Recuerda, a las 10 de la mañana, aquí, en Poder Ciudadano. Poder Ciudadano. A las 3, tiempo de charlar, tiempo de reflexionar. Aquí comienza un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3, de la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3, comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Esta tarde está con nosotros José Reyes Holguín Rangel. No necesita mayor presentación. Es un hombre que ha militado siempre por la izquierda. ¿Tienes cuántos años ya, José? 22 años aproximadamente de 22. participación partidista. Cuando estuviste en Unirroyal también estabas por ahí con la izquierda o, claro, o como todo el mundo en aquel tiempo era priista. No, lo que pasa es que desde aquel tiempo la gente que estábamos dentro del PRI, que era el partido con el que se identificaba nuestra organización a nivel nacional, éramos del brazo izquierdo. El PRI siempre tuvo dos brazos, uno de izquierda y uno de derecha, porque hay que reconocer, ¿no? Porque los logros como muchos logros, ¿no? Muchos logros como el caso del Infonavit, como el caso del Seguro Social, son logros de los trabajadores, son logros de los sindicatos, ¿no? Y ese es el brazo izquierdo. Logros como apoyos al campo, algunas reformas mal hechas, pero todo eso fueron logros del ala izquierda del partido, del PRI en aquella ocasión. Y ya, bueno, de ahí se fracciona y nace primero el PRD, después bajo la misma tendencia tenemos ahora a Morena. Y tú siempre te has caracterizado por ser una gente muy, muy activa, no solamente en los procesos electorales, sino en la actividad política. Hace unos días se publicó en el periódico Reforma y de ahí se generó toda una serie de situaciones a nivel de escándalo político con las declaraciones de Bartlett, ¿no? Bartlett finalmente rompe el silencio y reconoce que esas elecciones de 1988 pues no fueron lo transparentes que debieron haber sido. En ese tiempo, tú lo recuerdas muy bien, José Reyes, el Estado todavía era el encargado de manejar las elecciones. Más adelante viene el proceso de ciudadanización, que también es un avance, pero tendrá sus cosas, en su momento lo abordamos. Pero en ese tiempo, el secretario de Gobernación, como el responsable de las elecciones, finalmente viene y nos dice que no se cayó el sistema, pero que sí hubo manipulación de cifras. Es decir, entra ahí él mismo en una serie de contradicciones, dejando relucir en concreto pues que hubo por ahí un manejo en el que participaron el propio PAN. En aquel tiempo se erigía el Congreso como colegio electoral y calificaba las elecciones. Después, curiosamente, viene la destrucción de esas boletas, que también fue una situación de escándalo, y pues ahí salen a relucir nombres de panistas como Diego Fernández de Ceballos, en fin. ¿Esto qué nos refleja, José Reyes Holguín? Bueno, el hecho de que Manuel Bartlett esté con Morena, bueno, ya tiene bastante tiempo por ahí operando para Andrés Manuel. Así es. El caso del 88, de hace 29 años, lo tenemos bien claro, ¿no? Pero ayer, como hoy, los procesos electorales siguen siendo los mismos 300 distritos federales electorales desde hace 29 años. O sea, nunca se supieron las cifras de cada distrito federal electoral. Lo que se supo fue que por ahí uno de los voceros del Congreso, que estaba erigido como con colegio electoral, salió a decir que al siguiente día se iban a tener cifras
parciales, pero acertadas. Esa fue la manifestación del colegio electoral en aquella ocasión. Cosa imposible para aquellos tiempos. Acuérdense que en aquel tiempo no había computadoras, no había sistemas de cómputo, no había un software que manejara todo este sistema. Eso debemos dejarlo claro, ¿no? Porque ahora los jóvenes dicen, se cayó el sistema, se imaginan que había un equipo de cómputo o que un software que manejó todo esto. Eso no existía. Iban llegando, no como existe ahora. Claro, iban llegando los paquetes electorales. Desde luego los primeros que llegaban eran los del Estado de México, de la Ciudad de México ahora, algunos de Morelos. Era lo más cercano a la capital, eran los que estaban llegando. Y desde luego el susto ha de haber sido bárbaro, porque en todos esos estados, en los 3 estados, estaba arrasando el ingeniero Cárdenas, cuando menos 5-1. Entonces, eso les asustó mucho, de tal forma que el sistema como tal no se cayó como lo conocemos nosotros. Un sistema de cómputo se cae cuando falla la red, cuando por ahí algún virus incluso acaba con algunos datos, o se fue la luz eléctrica, como antes pasaba, que no había ni no breaks y se perdían los datos. Pero no fue el caso. El caso era que el colegio electoral que estaba constituido por el Congreso de la Unión, y no solo eran, déjenme decirles, que priistas y panistas, había gente del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, tenían presencia en el Congreso Rafael Aguilar Talamantes y seguidores que hasta la fecha siguen operando. Sus alumnos de Rafael Aguilar Talamantes, pues son los que ahora dirigen el PRD casualmente. Y también abandonaron la sesión cuando en aquel tiempo el presidente Jorge de la Vega Domínguez, presidente del PRI, exactamente, recibe instrucciones del jefe, en aquel tiempo Miguel de la Madrid, desde luego. La instrucción es: declara, sal y di que ganó nuestro candidato. Porque tampoco se me durmió por ahí el ingeniero. O sea, era evidente que había ganado, pero no hubo una manifestación de que había ganado. Además de que no se tenían las actas como en estos tiempos, ¿no? Recordemos que a 2 de sus principales operadores electorales del ingeniero los mataron. Eso no se nos olvida mucho, y muchos no lo saben o se les olvidó. Pero a sus principales operadores electorales, los encargados de toda la estructura electoral, los mataron, los asesinaron. Entonces, este asunto lo vivimos, no necesitan que nos lo cuenten, ¿no? Así es. Necesitamos hacer énfasis en que el colegio electoral era la Cámara de Diputados, integrada por el PRI-PAN y por el Frente Cardenista, que cobardemente abandonó la sesión. Eso les facilitó la votación para acordar la quema de las boletas. Así es, un acuerdo entre Salinas de Gortari y Diego Fernández Así es, de Ceballos. y eso es lo que en este momento es lo que nos llama la atención a algunos, que lo vivimos, que lo conocimos. Yo era muy joven, pero acuérdense que fui el dirigente más joven, dirigente nacional más joven que ha habido aquí en México, como dirigente sindical y como dirigente partidista. Así es. Entonces nos tocó vivir ese proceso, nos tocó vivirlo, y parece que se están repitiendo las cosas. El mismo que operó el fraude, porque la tradición más grande de la democracia, el fraude más grande fue el que hizo Acción Nacional al darle la espalda al ingeniero Cárdenas, que ya había platicado con Maquillo, con Cloutier, y estaban dispuestos a hacer una movilización que hubiera dado un resultado bueno en aquel tiempo, porque la gente estaba indignada, pero se pusieron de acuerdo los panistas, Diego Fernández otra vez, que es el que está, por cierto, negociando ahora el Frente Amplio Opositor o Frente Amplio Democrático, quién sabe cómo le llaman. Sí, Pero es el mismo, se está sucediendo lo mismo que en aquella ocasión. Desde luego que no esperen más que otra traición más de los negociadores, ¿no? Pero negocian esto, no seguir dando las cifras. Sale a decir uno del colegio electoral que se cayó el sistema, o sea que no van a dar las cifras, y el colegio electoral acuerda no seguir dando. No dieron ninguna cifra, no hay ninguna cifra. O sea, no podemos decir ganó con el 50%. Sabemos que de todas las elecciones anteriores el PRI las había ganado con más del 50%. Todas las elecciones. Porque estaba el famoso relleno de urnas, la operación Carrusel, el ratón loco, que siguen hasta taquito, en fin, esas sofisticadas, entre comillas. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, por cierto, que son del todo conocidas y que lamentablemente no han podido erradicarse, aun cuando
Con el paso del tiempo vienen las reformas políticas, se ciudadaniza el órgano electoral, primero con el IFE, ahora con el INE. No obstante, este manejo, esta manipulación por parte y la injerencia por parte de entidades gubernamentales y de los propios partidos siguen haciendo que nuestra democracia sea muy endeble, se preste a muchas manipulaciones, lamentablemente. ¿No es así, José Reyes Holguín? Yo pienso que los culpables de toda esta situación que se da en cuanto a que hablan de desconfianza, de fraude, principalmente los que pierden, es que no se ha capacitado la gente en materia jurídico-electoral. O sea, vamos a los deportes. En el fútbol tú le metes zancadilla a otro y se vale. Y a veces, muchas veces, ese árbitro también está comprado, claro, ¿no? Un penalti que no se marca. Tiene colmillo, pero sabemos que es cuestión de amonestación, pero si ya te pone más brusco el asunto, te pueden expulsar. En el caso electoral es de esa misma manera. Mira, el proceso electoral inicia con la convocatoria a la instalación de los consejos distritales y municipales. Esta ocasión que viene, se van a instalar 27 consejos distritales y municipales en Querétaro. En septiembre, ¿no? Así es, se hace la convocatoria. Pero casualmente la sociedad no sabe, ni los partidos se interesan por decirle a la sociedad, o esa malograda, esa comisión que no sirve para nada en los consejos generales, que es la Comisión de Educación Cívica, que invite a la ciudadanía a inscribirse, porque resulta que como hay una convocatoria para instalar, los que se apuntan casualmente son los del PRI, los del PAN y los del PANAL, y son los que toman los consejos distritales y municipales, de manera que tienen gente en los consejos distritales, al grado de que si llega a perder su partido casi lloran los presidentes o los consejeros. Me ha tocado verlo personalmente. Entonces, de ahí, si soy partido político... Hay un vicio de origen. Claro, pero para esto lo deben de hacer los partidos políticos, deben de hacerlo realidad y deben de hacer las cosas adecuadamente, porque en cuanto se apunta la gente para como aspirante a consejero distrital o municipal, esa lista se entrega de forma confidencial a todos los representantes de los partidos políticos, de manera que todos los partidos políticos saben quiénes son los que van a estar en los consejos, quiénes son los aspirantes. Sí. Y desde luego que deberían de saber que muchos son militantes de tal partido y los deben de impugnar. Lo que hacen con estas listas es ni leerlas. Digo, más buscar a ver si conocen a alguien, como para decir, a ver si voy y lo compro, ¿no? Pero no impugnan, no hacen las cosas bien, de manera que los consejos distritales desde ahí empezamos mal. Mucha gente que es totalmente partidista está no hay tal ciudadanización. Así es, no hay, ese es el primer paso. Entonces, te pongo el ejemplo, aquí en Querétaro ya hay gente que está haciendo campaña abiertamente. Todos, sí, sí. Disfrazados bajo la forma que quieras, pero todos están en campaña. Claro, pero están incurriendo en varias situaciones que son totalmente ilegales. Hay gente que está mandando cartas a las casas felicitándolos por su cumpleaños, que en diciembre ya se imaginarán, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, les van a llegar cartas a muchos. Eso es un delito y grave. No hay la capacidad del IECU ni del INE para estar monitoreando y sancionar esos que no, podían calificarse no es como actos de ellos, anticipados de campaña, ¿no? No es asunto de ellos, es asunto de los partidos políticos. Sus equipos jurídicos no existen o son muy ignorantes. No conozco, los únicos que tienen cierta capacidad son Acción Nacional, el PRI, que paga consultores, pero los demás partidos pues no tienen ni la remota idea de lo que es un proceso electoral. Entonces ese es el problema, la ignorancia jurídica no les permite actuar, pero el sistema electoral, quiero decirte que está bien, o sea, si analizamos proceso por proceso, es un procedimiento en el cual no debería de haber trampa. O sea, si ves una irregularidad tienes que denunciarla, pero debes de saber que es una queja, que es un recurso de inconformidad, que es una impugnación, y ni eso saben los pobres hombres de los partidos políticos, sobre todo los de oposición, entre comillas, ¿no? Que tienen menos recursos. Así es. No tienen, este asunto no es de recursos económicos, es de recursos intelectuales, de recursos académicos. Me extraña a mí, por ejemplo, que gente académica, magistrados, gente que ha militado por partidos de izquierda, no tengan ni la más remota idea. O sea, para ellos es nada más fácil decir, hubo fraude, cuando no demuestra nada. Y el caso de 2006 es muy evidente. En 2006 me tocó estar
vivir de lleno toda la experiencia de 2006. Pongo el ejemplo de Zacatecas. En 2005, un año antes, en la elección de Zacatecas, el PRD tuvo el 99% de la estructura electoral. Y un año después, la coalición, por el bien de todos con Andrés Manuel, tenía el 55% de la estructura electoral. No se tenía con qué demostrar un fraude. ¿Cómo demuestras un fraude si no tienes cubierta la estructura electoral? Entonces, eso son errores gravísimos en materia electoral. O sea, ya lo más fácil es decir, hicieron fraude. Bueno, pues demuéstralo, ¿no? Claro. Entonces, pero también los recursos que alcanzan a presentarse se van perdiendo y se van diluyendo en las distintas instancias. ¿Por qué? Porque lamentablemente también existe por ahí, lo que tú decías, personas que se incrustan en la estructura del jurídica, pues, por decirlo de alguna manera, y las decisiones ya no son lo objetivas que debieran ser. Difiere un poquito en ese sentido, mira. El asunto es que no se han fundamentado bien los recursos. Es falla entonces de los partidos, no de la estructura jurídica. No, la estructura jurídica. Mira, yo he conocido varios, y tú también. El electoral, etcétera, las distintas instancias están operando adecuadamente. Eso es un buen punto. Claro, tú y yo conocemos mucha gente no que han sido consejeros. Debidamente fundamentada, pues ahora sí que ¿qué hacen? ¿No? Claro, o sea, no hay los tiempos. El asunto es que regularmente tienes 3 días para hacer una impugnación. Entonces, aquí el problema es que los partidos políticos están más preocupados por sus cuotas de poder, por sacar la plurinominal, o por hacer alianza con alguien o negociar sus intereses, que por hacer un trabajo jurídico. No les da tiempo. O sea, la mayor parte de las quejas, recursos de inconformidad, demandas, no entran en tiempo y forma. O sea, ni siquiera les dan vista las autoridades. Entonces, regularmente una situación que se da en el Consejo General, que después se va al Tribunal Estatal Electoral y que se llega a ir hasta las salas federales, siempre es en el mismo sentido, si te fijas. Es muy difícil que algo que se dio en el Tribunal Electoral local lo vaya contrario con lo federal, con la sala, en este caso aquí, de la segunda circunscripción en Monterrey. Sí, o sea, casi siempre ratifica. O sea, la gente en el IEQ, estos últimos consejeros, me tocó convivir con ellos, jóvenes, inexpertos, pero los anteriores, ha habido excelentes conocedores del derecho electoral. Tienen 7 años. Incluso con mucha mayor experiencia que el propio INE, los que estaban antes. O sea, son gente que ha hecho las cosas bien, pero no se ha hecho bien desde el punto de vista jurídico y de los tiempos. Pues son cosas que tendrán que considerarse muy a detalle en este proceso que está por iniciarse ya en 3 meses. Ahora, este escándalo Bartlett, por ejemplo, José Reyes Holguín, deja claro que Salinas fue un presidente espurio. Y sin embargo, no va a pasar nada. Así siguen las cosas. En algunos aspectos somos el país de no pasa nada. Ok, se desgarran las vestiduras. Muchos panistas me ha tocado escucharlo. Es que yo ya estoy perdiendo la fe en mi partido al ver que Diego Fernández fue el negociador, etcétera. Sin embargo, no ocurre nada que pueda cambiar sustancialmente las cosas. ¿Cómo observas este proceso electoral que se avecina? Por un lado, pues está el proceso que lo mueve todo en el país, el de la sucesión presidencial. Y por el otro lado tenemos elecciones locales, senadores, presidencias municipales, diputaciones federales y locales. ¿Cómo adviertes el ambiente en ese aspecto? Y bueno, en lo federal, las encuestas hasta ahora pues pone de puntero ya desde hace un buen rato a Andrés Manuel López Obrador. Sí, aquí es cuestión de irnos de abajo hacia arriba. Tenemos que ver primero, empezar por el asunto local. Ok, adelante. El asunto local. El caso de Querétaro es muy simple. En los últimos procesos electorales hemos vivido un bipartidismo puro. Yo podría hacer una retrospectiva a la elección de hace 6 años. Me voy nada más a la de hace 6 años. Hace 6 años, la candidata senadora de la República por la coalición,
PRD, PT y Movimiento Ciudadano, fue la magistrada Celia Maya. Así es. En esa ocasión ella sacó 131,000 votos en el estado. 131,000. Pero Andrés Manuel sacó 190,000. O sea, sacó 60,000 votos que la magistrada. O sea, 190,000 votos que hubo una diferencia ahí de 60,000 votos que ni siquiera pudo mantener Morena en la última elección, porque en la última elección la misma Celia Maya como candidata a gobernadora únicamente sacó 45,000 votos, la tercera parte. Y no obstante, Morena obtiene muchos espacios, superando al PRD. Pues eso de superar a un partido que estaba a punto de desaparecer en 2009, acuérdate que el PRD quedó con el 3.1 de la votación. Así es. O sea, no es ningún logro. O sea, Morena sacó 40,000 votos, apenas llegó a los 40,000 votos, 39,800 votos sacó aquí en Querétaro. Esos son los votos distritales. Pero de esos votos, de los 18 municipios en Querétaro, sacó menos de 200 votos en 9. En la mitad de Querétaro, en la mitad de los municipios sacó menos de 200 votos. Y en otros 2 municipios sacó menos de 300. Incluso, aun cuando se repitió la elección en Huimilpan, había sacado 150 votos, sacó 151. O sea, un voto, o sea, no ha subido. Eso es lo que hay que analizar, ¿no? Hay falta de trabajo partidista por parte de los partidos de izquierda. Hay mucha, no solo falta de trabajo partidista, no hay una propuesta que llame la atención. No hay una ideología con la que se identifique la sociedad, no hay una estrategia. O sea, únicamente se cobija con el efecto Andrés Manuel. Sí, y no lo digo yo por criticar, esa es la realidad. Andrés Manuel sacó 190,000 hace 6 años y esta vez va a sacar más de 200,000. Aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. Pero vámonos al asunto local, seguimos en el asunto local. Claro. En el caso de esta elección pasada, el padrón electoral era de 1,430,000. De esos 1,430,000, el gobernador actual ganó con 380,000 votos. Es decir, más de 1,000,000 de gentes no votó por el actual gobernador. Y está ocurriendo en todas las elecciones. Así es. Sin embargo, y el candidato del PRI sacó 321,000. O sea, aquí entre los dos, o sea, 321, 300... 800 y tantos mil, no llegan a la mitad de lo que es Así el es. padrón electoral. Entonces estamos hablando que sacaron como 700,000 votos. En la elección que viene, el padrón va a ser de 1,450,000 más o menos, 1,460,000. No subió mucho. Siempre sube más o menos, se ha dado esa tendencia de 10, 20, 30 a 1,000 gentes más que suben cada trienio. En el caso, vamos a poner 1,450,000. De ese 1,450,000, dada la retrospectiva que tenemos, con toda seguridad van a votar unos 950,000 gentes en Querétaro. Esto con un porcentaje de participación del 62 al 64%. Que es alto según en el promedio es lo nacional. que se da más o menos aquí en Querétaro. Sí. Se va a dar como el 64% de la participación ciudadana, es lo que nos dice la retrospectiva. De ese 64 nos va a dar que van a votar 950,000 gentes. De estos 950,000 votos que se van a emitir, 750,000 van a ser para el PRI y para el PAN. Dale 380 a uno y 370 a otro, dale 400 a uno y 350 a otro. ¿Por qué? Pues porque eso es su estructura, eso es lo que les alcanza a ellos, esa es la realidad. Son partidos que tienen voto duro, son Claro. partidos que tienen estructura. Que tienen trabajo, o sea, eso tenemos que reconocerlo. Sobran 200,000 votos. Que son los que se reparten. Así es. Dale 80 a Morena cuando mucho. O sea, vamos a darle el doble de los que sacó el pasado proceso. Le suman a Andrés Manuel, pero aquí no alcanzan sustancialmente, si en el mejor de los casos, en esta proyección que estamos haciendo, obviamente, no sé, 2 diputaciones locales. No les alcanza para 2, hubo una modificación a la ley que no les va a alcanzar nunca a los partidos pequeños, a menos que pasen del 15%, sacarán 2 diputados. La modificación que hicieron arbitrariamente el PRI y el PAN, pues ya no les permite tener 2 diputados. Antes sí podían, al PRD siempre le tocaban 2 diputados. Así es. Pero ya no. Eso tampoco lo conoce ni los partidos políticos ni los candidatos. O sea,
Esa ignorancia jurídica de la que estás hablando es importante, es un foco amarillo que debe prendérseles, ¿no? A todos estos partidos pequeños, entre comillas. Sí, porque saldrán candidatos a decir, voy a ganar. O sea, ¿cómo vas a ganar? O sea, ¿cómo vas a ganar? Dime tu estrategia. O sea, debemos de saber de la estrategia para ganar. En alguna ocasión un candidato que quería ser senador me decía, voy por el Senado de la República. Le digo, ¿cuántos votos necesitas para ganar el Senado de la República? Como 140,000, estás mal. O sea, necesitas más de 200,000 para ganar el Senado de la República aquí en Querétaro. Ahora, si ya fuiste candidato en una ocasión a diputado federal y sacaste menos de 5,000 votos en tu distrito federal, o sea, ¿cómo le vas a hacer para sacar otros 200,000 más? Entonces, así, eso es lo que tenemos que ver. Yo soy de la idea de que se prepararan mejor, se prepararan más, que preguntaran. Estamos en julio, ya es la víspera, estamos al 5 para las 12 de que inicie el proceso, y pues no se ve entonces que esta proclama de romper el bipartidismo pueda ser factible aquí a nivel local. ¿Lo ves imposible? Difícil, no imposible. Yo lo veo difícil, pero no es imposible. Todo está en la estrategia. Todo está en la estrategia. No podemos pedir que se cambien las cosas si seguimos haciendo las mismas cosas. O sea, ya Celia Maya se apuntó, por ejemplo, para ser candidata otra vez a senadora. Sí, así es. O sea, por favor, la mujer no arroja ni 5,000 votos sola. O sea, ¿cómo va a ganar Morena? Y tiene todas las posibilidades Morena de ganar el Senado de la República aquí en Querétaro en segunda mayoría. O sea, nosotros ya la proyección que tenemos es que sin duda el candidato de Acción Nacional, ya hasta sabemos quién va a ser el próximo candidato. El candidato de Acción Nacional va a ser Mauricio Curi. ¿Sí? Y no va a ser ni Marcos ni X los que se quieran apuntar, porque se acuerdan que es género, tiene que ser una mujer la segunda fórmula. Entonces, en el Senado de la República, en todo el país, son 2 fórmulas que mete cada partido. Así es. ¿Sí? Si llegaran a ganar 2-1 la elección, pues entonces entran las 2 fórmulas al Senado. Pero si es un poco menos, la segunda mayoría es la que entra como senador de la República. O la primera minoría. Si así es. Aquí ha sido muy... Bueno, Enrique Burgos llegó por esa fórmula, por ejemplo. Mismo Enrique Burgos, y antes José Calzada también entró en segunda mayoría. Así es. Entonces, aquí lo hemos vivido. Entonces, aquí el asunto es que Morena puede ganar el Senado de la República si hace una estrategia adecuada. Sería la posibilidad más fuerte que pudiera tener la izquierda aquí en Querétaro. O sea, la presidencia municipal, por ejemplo, remotamente podría alcanzarla, ¿o sí? Yo creo que tendría que ser una buena candidata o un buen candidato. Un buen candidato reconocido. Pero vemos hacia Morena, y son las mismas personas que... La caballada está flaca, como parafraseando allá. Lo que pasa es que... No, yo creo que hay gente de mucha valía en Morena. Yo también creo que hay mucha gente, hay maestros, hay abogados muy buenos, pero excelentes académicos, catedráticos, pero unas bestias en materia jurídico electoral. Y los digo así como es, o sea, pues ahí estuvo totalmente el proceso ignorantes. pasado Eduardo Miranda Correa, por ejemplo, que fue candidato a la presidencia municipal por Morena, fue consejero presidente del Instituto Electoral de Querétaro, estuvo Bárcenas, por ejemplo, también, que es reconocido. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, seguimos bajo la misma situación de que no hay cultura jurídica suficiente para defender un voto y que no existe la estructura, los recursos o los medios para que Morena, PRD o cualquiera de los otros partidos pueda ponerse al tú por tú con el PRI, con el PAN. Leeremos la misma historia que hemos visto durante 80, 90 años de un PRI y un PAN llevándose la mayoría del pastel. Así es de acuerdo a la retrospectiva, así es, pero se puede romper. Yo estoy convencido de que se puede romper. ¿Cómo? Trabajando primero en el asunto jurídico. Se tendría que tener un equipo jurídico para... Muy bien montado. Incluso, no se necesita mucho, necesitan cuando mucho 5 o 6 abogados. Que se les capacite por alguien que conozca en materia jurídico electoral. ¿Cómo la conoces tú, por ejemplo? Así mira... Digo, sin falsas modestias. Claro, ¿no? En el caso del trabajo jurídico no es más que resumir,
lo que es relativo al procedimiento electoral, a lo que se refiere a demandas, impugnaciones, quejas, recursos de inconformidad, únicamente resumirlo, lo que viene en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley de Impugnación en materia de medios y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No son más de 8 páginas, si resumes Lo todo, sustancial. o sea, nada más, o sea, y nada más es de que les digas, lo que está sucediendo en este momento es esto, dale forma jurídica, es la demanda, ya. Se pueden dar los machotes incluso desde antes ya sabemos qué van a hacer. O sea, te pongo un ejemplo, ¿qué va a pasar en el siguiente proceso electoral? En cuando empiecen las campañas internas, van a empezar a pintar barras por todos lados. Está prohibido ya lo de las barras, ¿no? Ah, bueno, lo hicieron la vez pasada. Van a poner lonas. Van a poner lonas por todos lados con las iniciales de los candidatos, los que van a ir Subliminalmente, ¿no? Como Así es. alguna vez lo demostraste, me acuerdo. Sí, o sea, decían respeto, liderazgo, pero la R grandota y la L, Roberto Loyola, impulsando el Marqués, Isabel Allende, o sea, todos tenían sus iniciales, desde ahí empezaron. Y resulta que de repente coincidimos en donde yo mando a hacer 200 lonas para Celia Maya, y ya un candidato en la interna de Acción Nacional había mandado a hacer 70,000. Qué diferencia, ¿no? Entonces, aquí lo que tiene que hacer, en el caso de Morena, es de que se pongan a trabajar, que territorialicen el Estado. Hay trabajo para todos, hay coordinaciones para todos, sin coordinaciones, hay gente que coordine, que tenga un territorio y que de eso se encargue, de ver cuánto es lo que se gasta cada candidato. Todos van a rebasar los topes de campaña. Siempre se rebasan. Pero fíjate, o sea, son tan evidentes los rebases de topes de campaña al 1000% y no lo han podido demostrar. Sí, No lo han podido, que te decía. no saben, no han sabido. Pero entonces ahí el que no sabe es la autoridad electoral. No. Se debe exigir una fiscalización y mantener una fiscalización muy férrea. ¿Por qué? Porque hay una laxitud ahí en ese campo, pues que les permite finalmente a los partidos presentar los estados financieros que quieren, las contabilidades que les convienen a ellos, sabiendo que siempre llevan 2 o 3 incluso contabilidades distintas, porque mucho de ese dinero entra en efectivo. Sí, no es el órgano de fiscalización me conozco al consejo, son gente muy capaz, pero si no hay un partido político que haga la observación, que le diga, pues no hay quien demande, o sea, yo puedo salir ahorita afuera y alguien me agrede y si no lo denuncio, pues no pasa nada. Mi obligación es denunciar, es hacerle ver, decirle a la autoridad electoral, consideramos que tal candidato está pasando, ya se gastó más del tope de campaña, y la autoridad va a decir, no, pues no es cierto, porque sus estados financieros me dicen que no. Ah, pero yo te demuestro que mira que tiene 100,000 lonas, ha repartido tantas camisas, aquí tengo las fotos. Ya la tecnología nos ayuda mucho con las cámaras. Se puede mostrar. Ya hay ese tipo de mecanismos, incluso se contratan empresas especializadas para ese monitoreo y ese tipo de cosas. Pero bueno, ya nos fuimos hasta las campañas, que es un asunto sustancial y ahí necesariamente tendríamos que hablar del origen de los recursos, etcétera. Pero yo quisiera quedarme un poquito antes. A la gente le gusta escuchar nombres, saber quiénes van. Ya dijiste ahorita, pues, por Acción Nacional prácticamente un hecho, que Mauricio Curi sí vaya al Senado como antesala a buscar la gobernatura. Es un hecho también, por ejemplo, en el caso del PRI, pues, que Braulio Guerra prácticamente la tiene amarrada en el caso de la senaduría, aunque Hugo Cabrera no quiere dejarse llevar la delantera, ¿no? En el caso de Morena, mencionaste a Celia. Celia se sabe, es una de las preferidas directamente de Andrés Manuel López Obrador, pero ahí hay figuras que están emergiendo. Tú en tu propio blog hablaste de Juan Carlos Briz Cabrera, por ejemplo, como un posible candidato a la presidencia municipal, y ahí hay una serie de gente que podía sustentar esto. No obstante, creo que Morena con la asamblea del domingo ya le cerró las puertas a toda posibilidad nueva, ¿no? Es decir, entre las condiciones está 2 años de militancia comprobada como miembro activo, como afiliado a Morena. ¿No es esto de alguna manera cerrar las puertas a sangre nueva? Esto mismo nos está diciendo que no aceptarán candidatos externos,
cuando en la mayoría de las ocasiones los partidos de izquierda han tenido que recurrir a candidatos externos porque, bueno, pues, la popularidad, los recursos o lo que tú quieras, hace que no se tengan dentro de los cuadros militantes las posibilidades de presentar una muy buena opción como candidatos. Eso es un asunto para mí de risa, en el sentido de que la falta de experiencia política de algunos no les deja ver un poquito más para allá. Pero ahí ya hay un candado. No, No es un se candado puede que votar. tiene llave. Es un Ujú. candado que tiene llave. Acuérdate que va el PT con Morena, Ujú, ¿sí? Y acuérdate que hay convenios de coalición. ujú. En los convenios de coalición, desde luego que se van a dar los candidatos designados Ujú. y otros que serán electos. Ok. Pero eso es por parte del convenio de coalición. Ahí está la vueltecita Así que le es, pueden dar. así es, Ujú. o sea, ahí y habrá más. O sea, te pongo ejemplo, hay organizaciones, hay agrupaciones políticas nacionales, o agrupaciones muy fuertes. Pongo el caso reciente de Central Campesina Cardenista. Ujú, Se adhirió a López Obrador. ujú. Sí, pues ellos no están afiliados a Morena. Y garantizado que irán candidatos a espacios políticos de parte de la Central Campesina Cardenista. Ujú. Si no, pues no tendría caso que estuvieran participando. Ujú. Sí, o sea, y así hay más agrupaciones. Ahí hay algunas llaves por ahí. Lo que pasa es que es para desanimar a los que no saben, desde luego. Eso es. Entonces, por ahí hay canales diferentes por los que pueden Pero entrar. entonces, ¿tú crees que la izquierda a nivel local tenga porque estoy escuchando que dices, pocas posibilidades de verdaderamente acceder a a la senaduría, a una diputación federal, a la presidencia municipal o presidencias municipales importantes? Digo, todas lo son, pero hablemos de Querétaro, San Juan, Corregidora, el propio Marqués, que ya son flujos de población muy importantes. ¿Esta izquierda tiene posibilidades ya para, en el tiempo que nos queda, hablar de la sucesión presidencial? ¿Cuál es tu punto? De acuerdo a la retrospectiva, no tiene ninguna posibilidad. Ujú. Pero de acuerdo a la unidad, de acuerdo a las alianzas que se puedan dar Ujú. con la sociedad, pueden ganar, ¿eh? O sea, la izquierda en Querétaro puede ganar el Senado. ¿Sí se de la unifica? República. Así es. Sí se unifica, Así o sea, es. sería una condición sine qua non. Ganan Querétaro, ganan el Marqués. O sea, ganan el municipio de Querétaro, ganan el Marqués, ganan el Senado de la República para empezar. En un Sí. terreno ideal, Así, con una izquierda unificada. totalmente unificada y muy sólida. Totalmente operando para el mismo sentido. Pero es difícil que en el terreno de la realidad se dé, ¿no? Es difícil. ¿Por pero qué? no Porque, imposible. bueno, pues también hay agentes externos y otros niveles que operan para justamente tratar de impedir esta unidad, ¿no es así? Pues sí, pero también recordemos que en el caso del PRD, la izquierda no son los chuchos, no son sus aliados, esos no representan a la izquierda en México, la izquierda va mucho más allá. Ahorita con su Frente Amplio Democrático, pues de nada le va a servir, o sea, la gente de izquierda no va a votar por Acción Nacional si hacen una alianza. Y aquí en Querétaro igual, o sea, el problema grave de Querétaro te lo voy a decir así, y tú los conoces como a 100 de 50 de estos. Hay 100 líderes en Querétaro que te mueven a 1000 o 2000 gentes. Y a tu mente te vienen muchos nombres. Sí, así es. Entonces, estos 100 gentes que te mueven 1000, 2000 gentes, son gente que anda buscando trabajo, gente que anda buscando una concesión, gente que anda buscando chamba para sus hijos. Estos venden a estos grupos por eso. Y mueven 200,000 votos para acá o 200,000 votos para allá. Estos no son gente de izquierda, son mercenarios. La izquierda, cuando haga el llamado, se va a integrar gente que no ha participado nunca. Eso sería lo ideal, que se llamara la gente que nunca ha participado. José, me indica, Hola, lamentablemente me indica aquí nuestro amigo Luis Herrera de Controles que se nos terminó el tiempo. Te comprometo que el jueves sigamos esta conversación. ¿Puede tu agenda? A la ¿verdad? orden, ¿cómo no? Entonces, continuamos porque sí, nos faltó abordar muchos aspectos de del panorama de lo local y obviamente de la sucesión presidencial que todo lo mueve. Les agradezco mucho su atención, se está comiendo provecho y nos vemos el jueves. Aquí nos vemos. Aquí estamos. José. Gracias, hasta pronto.
3 a las 3. Un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3. Hasta nuestro próximo encuentro. De la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3.